A ver, pensemos esto por un momento. ¿Y si la idea fundamental sobre cómo se construye la prosperidad de una nación estuviera al revés? Hoy vamos a desglosar un concepto que desafía décadas de pensamiento económico para redefinir el camino hacia una prosperidad que sea real y sobre todo duradera. Les hablamos desde el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica. Y en este análisis vamos a meternos juntos a desarmar y rearmar el modelo para descubrir la verdadera jerarquía de la prosperidad. La hoja de ruta es muy clara. Primero, vamos a plantear un paradigma totalmente nuevo. Después, vamos a desmontar pieza por pieza un dogma económico muy, pero muy arraigado. Con lo que quede, construiremos el modelo correcto, la pirámide de la prosperidad. Y al final, por supuesto, veremos qué significa todo esto en términos de estrategia. Muy bien, arranquemos. Fíjense que el debate moderno ya no gira solo en torno al desarrollo. Esa palabra como que se quedó un poco corta, ¿no? La conversación ha escalado hacia la prosperidad, que es un concepto mucho más amplio, más integral sobre lo que de verdad significa el avance de una sociedad. Y aquí es donde tenemos que hacer el primer clic mental. En este nuevo enfoque, la prosperidad no es una línea recta, una simple causa y efecto. Es más bien un sistema, un círculo que se retroalimenta. Los resultados que todos queremos, como una economía fuerte, son también las causas que la generan. Todo está íntimamente conectado. Este sistema se apoya sobre 4 pilares clave, lo que llamamos las 4 Es: educación y tecnología, transición energética, equidad social y, por último, estabilización económica. Ahora, nadie duda de que sean importantes. La verdadera pregunta, el nudo del asunto es, ¿en qué orden se tienen que poner? ¿Cuál es el cimiento y cuál es el techo? Bueno, ahora entramos en el terreno más controversial. Vamos a desmontar el dogma. Por generaciones se nos ha dicho que la estabilidad económica es la roca sólida sobre la que se debe construir todo lo demás. Pero, ¿es realmente así? Esta es la premisa clásica, la ortodoxia pura y dura. La idea de que sin controlar la inflación y sin equilibrio fiscal, es imposible que algo crezca. Se ha manejado casi como si fuera una ley de la física, un prerequisito así, innegociable. Pero la estrategia no puede basarse en dogmas, se basa en evidencia. Así que la pregunta es obligatoria. ¿Qué nos dicen los datos duros, los del mundo real, sobre este supuesto prerequisito? Miren cómo la evidencia choca de frente con la teoría. La premisa era, la baja inflación es indispensable. Pero la evidencia nos muestra que los tigres asiáticos y China se industrializaron con inflaciones de 2 dígitos. La premisa era, se necesita superávit para invertir. Pero la evidencia dice que el déficit fue una constante en sus etapas de expansión. La verdad, la evidencia es simplemente demoledora. Detengámonos un segundo en este número. 2 dígitos. Una cifra que, según el manual tradicional, debería haber provocado un colapso. En cambio, fue el ruido de fondo de la transformación productiva más brutal de la historia reciente. Y ojo, que no es una anomalía, es un patrón que desmonta el mito por completo. Entonces, si el modelo viejo no se sostiene ante la evidencia, lo que necesitamos es uno nuevo. Es hora de reconstruir la lógica de la prosperidad, pero esta vez, poniendo los ladrillos en el orden que sí funciona. Así que, aquí va la pregunta del millón. Si la estabilidad no es lo primero, entonces, ¿qué sí lo es? ¿Cuál es la secuencia correcta para construir una prosperidad que sea sólida, real y que aguante el paso del tiempo? Y aquí la tienen, la pirámide de la prosperidad. En la base, como el cimiento de concreto armado, lo fundamental, educación y tecnología. Sobre ella se construye el siguiente nivel, la energía. Luego, uniendo todo como si fuera el cemento, viene la equidad social. Y solo en la cima, como el resultado final de todo el esfuerzo, aparece ella, la estabilización económica. Y este es el cambio de mentalidad más radical. Hay que entender que la educación y la tecnología no son gastos sociales en una planilla. No, son activos. De hecho, son el activo de inversión más crítico que una nación puede tener. Es el motor que enciende todo el sistema. Lo que nos lleva a la conclusión más poderosa y disruptiva de este análisis. La estabilización económica es un output, es decir, un resultado. Nunca, jamás, es un input o un ingrediente inicial. Es el punto de llegada, no el punto de partida. ¿Y qué ocurre cuando se intenta construir esta pirámide al revés? Se cae de cabeza en lo que llamamos la trampa de la pobreza de estabilidad. Es el intento de imponer a la fuerza una estabilidad sobre una economía sin cimientos productivos sólidos.
¿El resultado? Una estabilidad de papel, frágil, artificial, que termina por asfixiar cualquier posibilidad de crecimiento genuino. Y bien, ¿qué significa todo esto en la práctica? Con esto llegamos a la conclusión estratégica, al mandato claro y directo para quienes tienen en sus manos el diseño del futuro de una nación. La recomendación es inequívoca. La prioridad absoluta, el único imperativo categórico, tiene que ser la inversión masiva y sostenida en la base de la pirámide, educación y tecnología. Es la única forma de garantizar una estabilidad que no sea artificial, sino orgánica, real y sobre todo duradera. Cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Si de verdad asumimos que la estabilidad es la meta y no el punto de partida, ¿qué tan radicalmente tendrían que cambiar las políticas públicas, los presupuestos y las prioridades de un país para alinearse con esta realidad? La respuesta a esa pregunta define el futuro.